Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast, Algo que Compartir, aquí desde el Jardín de los Cerezos, hoy en una nueva edición, en nuestra 48ª sesión. Ya estamos acercándonos a la sesión 50 de nuestro programa y agradecerles a cada uno de ustedes por continuar acompañándonos en este interesante viaje que es este proceso de psicoeducación, de este proceso de estar informados y de mantenernos atentos al cuidado y lo más importante, entender que nuestra salud, cuanto más prevenidos estemos, cuanto más estemos identificados y conozcamos más de ello, también vamos a tener mayores herramientas para poder afrontarlo de manera más acertada. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial, es el doctor José Malpartida, que en breve también lo estamos teniendo en SED. Él ya está ingresando, ¿no? Ha tenido un inconveniente, pero vamos a ir conociendo al doctor José Malpartida, quien es médico cirujano y oncólogo dentro de salud, y vamos a conocer un poco acerca de su trayectoria. Actualmente es egresado de la Facultad de Medicina, se considera, también ha hecho sus estudios en medicina, diplomado en auditoría médica en la Universidad de San Marcos, ha desarrollado estudios y trabajo en laboratorios, gineco-obstetricia, también en todo lo que es el servicio rural, en Direza, en oncología. Actualmente viene desempeñándose como médico oncólogo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y relevante sobre este proceso que tiene que ver con un afrontamiento importante que es el cáncer de estómago, ¿no? Este es un diagnóstico que en muchos de los casos, silencioso, muy silencioso, actúa de manera, gracias doctor, ya está aquí conectado el doctor con nosotros, y de alguna manera, poco a poco, digo yo que es un diagnóstico silencioso porque en muchos de los casos es difícil de poder identificar hasta que en muchos de los casos el paciente lo tiene en una situación avanzada porque se confunde con varios elementos. Y ahora el doctor José Malpartida nos va a ayudar un poquito más con este aspecto. Los invitamos, como en todas las sesiones, a conectarse, dejar sus preguntas a través de las redes, poder dejarnos sus comentarios y vamos a ir leyéndolos para poder seguir y poder ir respondiendo al respecto. Muy bien, adelante doctor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Me escucha ahí bien, doctor? Sí, buenas noches. ¿Se me Ah, escucha? buenas noches. Sí, sí, doctor, está bien, perfecto. Bien, doctor, un poco la primera pregunta importante es, ¿en qué consiste este diagnóstico? ¿Cómo se detecta este diagnóstico por lo general, este cáncer de estómago? Claro, primero ante todo, buenas noches con todos. Disculpen la demora, he tenido un problema en las labores. Disculpen la demora, No ante se todo. preocupe, doctor. Sí, más bien agradecerle mucho la invitación. Para mí siempre es importante poder compartir información relevante, sobre todo sobre el manejo del cáncer, ¿no? Que es una enfermedad en general con muchos problemas en el manejo, con muchos estigmas sobre el paciente y sobre la familia. Entonces, para mí sí es muy importante poder tener este espacio para poder conversar un poco y explicar también a la vez, ¿no? Algunos alcances, dar algunos alcances sobre cuál es el manejo que se le da en estos casos, cómo podemos diagnosticar la enfermedad a tiempo, que sobre todo es uno de los aspectos muy importantes, ¿no? La parte de detección y diagnóstico y la parte preventiva, que también es otro de los factores importantes. Ya cuando la enfermedad está diagnosticada, ya nosotros como oncólogos vemos la parte del manejo, pero creo que estos son partes o aspectos muy importantes que tienen que conversarse, sobre todo en estas etapas tempranas de la enfermedad.
Así que yo muy agradecido por la invitación de antemano. Gracias, doctor. Para empezar un poco sobre lo que me había comentado, sí, para explicarles un poco sobre el cáncer en general, tenemos que entender que, primero, ¿no? Algunos conceptos básicos. Existen lo que lo denominamos los tumores, tumores benignos y malignos, que es a veces una confusión que yo encuentro mucho en consulta. Entonces pensamos que todos los tumores son cáncer y eso no es así. Hay tumores benignos y tumores malignos. Para empezar, los tumores malignos son los que vamos a considerar las neoplasias o los cánceres, en buena cuenta. Entonces, eso es lo primero. Cuando hablamos en general de los cánceres gastrointestinales, hablamos de una enfermedad que actualmente está aumentando en incidencia. Cada vez se reportan nuevos casos de cáncer de estómago, en general cáncer gastrointestinal. Están siendo actualmente la tercera causa de muerte a nivel mundial y en la actualidad también en el país está cobrando una relevancia similar. Entonces es muy importante porque también la mortalidad es elevada en estos diagnósticos cuando no se detecta a tiempo. Entonces es importante tener sobre aviso esta premisa, ¿no? En general, los cánceres, cuando son diagnosticados a tiempo, todavía buscamos una intención de controlar la enfermedad y erradicarla por completo. Cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada, y lo conversaremos de repente en el transcurso de la charla, ya el manejo es un poco más complejo y tenemos que definir cuáles son los objetivos. Pero a grandes rasgos tenemos este escenario, ¿no? Cáncer gástrico es un cáncer que está en aumento en la actualidad debido a diversos factores de riesgo que también lo vamos a comentar y que tiene una alta mortalidad si es que se detecta, digámoslo así, a destiempo. Por eso la importancia de definir cuáles son los síntomas principales, entender cuáles son los factores de riesgo y sobre todo lo que siempre menciono a todos los pacientes, ¿no? Una evaluación oportuna cuando se detecten los primeros síntomas. Eso es como una pequeña introducción. Gracias, doctor. Y generalmente lo que usted está mencionando es muy importante porque sí, es cierto, y lo decíamos un poco también en la introducción, el tema de las patologías frecuentes, que no necesariamente son tumoraciones cancerígenas, y que son asociadas confundidas muchas veces por el paciente. Estos ardores, por ejemplo, que son muy comunes en la boca del estómago, o son conformados, en muchos de los casos son confundidos con gastritis o con otras situaciones. ¿Qué es lo que pasa allí, doctor? ¿Qué es lo que usted cree que es lo más frecuente o con qué patologías son las más frecuentes que enfrenta el estómago, en resumen? Claro. En general, como ya lo he mencionado, muchos de los síntomas que presentan los pacientes con un cáncer gástrico son síntomas que son muy similares a otras patologías. A veces ¿Cómo un cuáles, cuadro de una por ejemplo? gastritis o Ujú. una úlcera gástrica o una gastritis eritematosa o algún tipo de gastritis asociada, pueden presentar síntomas similares. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de síntomas son los que presentan. Por lo general, en la mayoría de cánceres, y en este en particular, la baja de peso es un síntoma importante en el cual podemos sospechar que hay un cáncer activo, por decirlo así. Ujú. Ahora, la pérdida de peso tiene que ser en un tiempo razonable. Por ejemplo, si un paciente viene y nos menciona, no, doctor, yo he perdido 10 kilos de peso en el lapso de, no sé, 8 meses, es Ya. un tiempo que podría ser debido, ¿no?, a otras causas, ¿no? Podría ser alguna dieta que está siguiendo el paciente o debido a otros factores que esté perdiendo este peso. Pero si viene un paciente que ha perdido, por ejemplo, 5 kilos en el lapso de 2 meses, el tiempo es significativo. Normalmente, la variación de peso debería ser un 10% del peso total que tiene el paciente en el lapso de unos 6 meses. Si ese peso se ha perdido en el lapso de 6 meses, es una pérdida de peso significativa y motivo por el cual un paciente debería ir a una evaluación por lo mínimo, para poder descartar que no haya una neoplasia activa. Aparte, el dolor, ¿no? El dolor en la boca del estómago, la epigastralgia, ¿no? O a veces el reflujo, ¿no? Que a veces le dicen vinagrera o síntomas similares, que también lo asocian a ese tipo.
Estos síntomas pueden estar asociados a enfermedades como gastritis o úlcera gástrica o enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque es un cuadro inflamatorio del estómago. Pero en buena cuenta el cáncer también tiene un componente de cuadro inflamatorio. Entonces, en buena cuenta, todos los síntomas que podemos presentar pueden ser sinónimo de un cáncer. Ahora, ¿significa que todo paciente que presenta esos síntomas tiene que pensar en el cáncer? No necesariamente, pero sí tiene que tener un control y una evaluación. Por eso lo principal en estos casos es que haya alguien, que en este caso es un médico, que pueda discernir entre esos síntomas. No toda pérdida de peso y dolor en boca de estómago es un cáncer, pero sí podría serlo. ¿Quién les puede ayudar a diferenciar eso? Es un médico. Un médico oncólogo obviamente ya ve el diagnóstico en sí, pero en general un médico puede hacer un diagnóstico diferencial entre un cáncer gástrico y una gastritis y una úlcera gástrica, entre otros. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Ahora, asociado a lo que acabo de mencionar, también hay otro factor importante, ¿no? Los factores de riesgo, los factores de riesgo que están para desarrollar un cáncer de estómago. Hay factores que son propios de cada persona y hay factores que se van a ir desarrollando en el tiempo. Los factores propios, obviamente, ¿no? La edad es un factor de riesgo. Normalmente esta es una patología que se suele dar a partir de los 40 años en adelante, aunque podría darse antes. Hemos tenido casos de pacientes muy jóvenes que desarrollan cáncer gástrico. No es lo usual, pero podría suceder. El sexo también es un factor que no se puede modificar. Los hombres usualmente tienen más riesgo de generar un cáncer gástrico en comparación a las mujeres. Este, los factores genéticos, ¿no? Antecedentes familiares de haber presentado cáncer gástrico también tienen digamos, es un factor adicional para que un paciente, si ya tiene algún síntoma de sospecha, requiera una evaluación por un médico, ¿no? El tipo de alimentación y nutrición, ya hablando de los factores que sí podemos modificar, es importante. El consumo de, digamos, cosas con preservantes, cosas enlatadas o cosas ahumadas aumenta el riesgo de presentar o desarrollar el cáncer en un futuro. Algunas enfermedades previas, ¿no? Como una anemia perniciosa, que es una anemia que tiene algún déficit de algún receptor a nivel de estómago, puede ser un factor de riesgo adicional para desarrollar un cáncer. Y sobre todo también un factor que actualmente es, digamos así, más conocido entre la gente, entre la población, que es la presencia del Helicobacter pylori, que de repente han escuchado, ¿no? El Ese Helicobacter es pylori, que es una bacteria que muy está, común en las verduras y sí, se encuentra, y incluso hay exacto. personas, doctor, que llevamos este tratamiento, creo que más de uno de nosotros ha llevado este tratamiento de cuidarnos, de tener esta bacteria, ¿no? Esta bacteria y sin embargo, pues no sabemos que si no se cuida adecuadamente y estas personas que comen en la calle, bueno, yo fui una de ellas, puedo declararlo, era una de las personas que comía en la calle, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tener en consideración en base a esto, justamente lo que acaba de mencionar, doctor? Claro, justamente como también mencionabas, está asociado mucho a esta ingesta cuando uno come fuera de la calle, ¿no? Que de hecho es muy común en la actualidad por el tipo de vida y rutina que la mayoría Ujú. llevamos. Es a veces muy complicado, ¿no? Pero de hecho es un factor de riesgo. El Helicobacter pylori está asociado al desarrollo de úlceras gástricas y gastritis, una gastritis asociada al Helicobacter pylori. Como le digo, es una bacteria técnicamente que se adquiere y que puede desarrollar este cuadro y que tiene una relación con el cáncer gástrico. Si bien no hay una relación causal actualmente, podemos definirlo en términos sencillos. Todo paciente con Helicobacter pylori no desarrolla cáncer gástrico, pero casi todos los pacientes que tienen cáncer gástrico van a tener la presencia de un Helicobacter pylori, digamos, en alguna etapa de su vida. No es un agente causal, pero es un factor de riesgo muy importante que actualmente justo está en estudio para definir exactamente cuál es el mecanismo por el cual hay esta asociación, que de hecho es Ok. una asociación bastante fuerte. Y también, justamente por eso es importante recordar que el tratamiento de una gastritis asociada a Helicobacter pylori tiene un tratamiento específico. Entonces, se puede erradicar el Helicobacter pylori siempre y cuando una vez más, ¿no? Se presenten los síntomas, se vaya con un especialista y pueda darle un tratamiento adecuado para el Helicobacter pylori. Entonces, ahí también tenemos un factor
que es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer y que nosotros podríamos controlarlo. Asociado a eso también el uso de consumo de alcohol y tabaco también es un factor importante en esto y los estilos de vida saludables, que también son factores que involucran en el desarrollo no solo del cáncer gástrico, sino en general de cualquier tipo de cáncer. Entonces, los estilos de vida también son factores muy importantes. En este proceso, cuando en nuestro país, que es casi, es muy común comer en la calle, cuando yo me refiero de comer en la calle, no me refiero solo a un restaurante, sino comer de estos alimentos muchas veces las personas comemos, y lo digo bajo la propia experiencia, ¿no? A mí no me va a pasar nada, todo está muy bien, yo siempre he comido, y algunos adultos o dicen, tienen que generar defensas, porque si comes ya tu cuerpo está inmunizado, si comes y no te pasa nada. Entonces, este es un término muy frecuente, si lo escuchamos vamos a utilizar con este término parte de la actitud coloquial de las personas con las que se refieren a los alimentos. Pero usted cuando menciona esto es algo como ir sembrando, me imagino ir como colocando una pequeña semilla que poco a poco va a crecer y va a florecer. Claro, técnicamente, como estamos conversando, ¿no? Siempre, hay muchos procesos, o sea, hay muchas partes en las cuales nosotros podemos actuar como pacientes, o sea, en las cuales nosotros podemos tener el control para tratar de disminuir el riesgo de, porque básicamente todas las medidas que nosotros hacemos, el cuidado, el vigilar el tema de la nutrición, el qué comer, dónde comer, el cuidado que tenemos que hacer, los controles que tenemos que seguir, todo esto orientado a disminuir la probabilidad. Lastimosamente, ni siquiera con lo desarrollado que están las tecnologías, hay una técnica para poder prevenir al 100% la aparición de un cáncer. Entonces, lo que nos queda como pacientes es tratar de vigilar cada proceso que nos compete a nosotros para poder tratar de disminuir ese riesgo. En el caso de, como le comentaba, ¿no? El tema de la dieta y de comer fuera de casa y no solamente en un restaurante, ¿no? Sino de comer en cualquier lugar. De hecho, de todas maneras nos exponemos, ¿no? Y es una práctica común porque está arraigada en nuestra propia cultura, ¿no? O sea, Es parte de la nuestra mayoría de cultura, nosotros lo ¿no? hemos hecho en algún momento. O sea, sería mentir si decimos que no lo Ujú, hemos hecho porque es algo sí. que es parte de. Ahora el tema es tratar de disminuir en todo caso esas Modificarlo, exposiciones ¿no? y como digo, Modificarlo. modificarlas, disminuirlas porque es un proceso, es complicado, porque, o sea, cambiar el estilo de vida y la mentalidad es un proceso muy complicado, pero tiene que empezarse por partes, o sea, tenemos que empezar por algo. Entonces, si yo tengo esa costumbre de hacerlo a diario, tendré que empezar a espaciarlo un poco, de repente alternar las comidas, las veces que como en la calle, tratando de preparar mis alimentos y llevarlos, o sea, yo mismo tratar de ver la manera, ¿no? O sea, es un proceso, nos va a costar, pero al menos el hecho de ya hacer un cambio, una modificación, va a hacer que por lo menos ese riesgo disminuya. Y poco a poco, como sociedad, iremos aprendiendo eso, ¿no? Pero la idea es empezar a hacer un cambio, aunque sea pequeño, pero hay que empezar de una vez porque es muy importante este tema. Ujú. Ahora, el tema de la alimentación es una cosa. Me hacen una pregunta por interno, doctor. ¿Qué tan Ah, frecuente sí, el dime. tema de los trastornos alimenticios como la bulimia o como la anorexia podrían generar, hay alguna evidencia en base a que las situaciones como la bulimia o la anorexia pueden afectar en algunos momentos, desencadenar algún daño en el estómago que se pueda convertir en el futuro en un cáncer de estómago? ¿Es posible? ¿Hay Claro, evidencias al respecto? ¿Es posible? como habíamos comentado en un principio, la aparición de un cáncer, en este caso el cáncer gástrico, es multifactorial. O sea, hay muchos factores que van a ser involucrados para el desarrollo de un cáncer. Un solo factor no hace el desarrollo de un cáncer. Si bien sí hay reportes y obviamente se entiende por qué, porque sobre todo el tema de la bulimia, en la bulimia hay un tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico porque se estimulan los vómitos. Entonces toda la acidez del estómago empieza a ir y venir desde el estómago hacia el esófago y eso genera un cuadro inflamatorio irritativo. Ahora, si ese cuadro inflamatorio irritativo es constante en el tiempo, también obviamente puede ser un factor desencadenante. Que haya estudios que hayan valorado estas dos patologías,
no lo recuerdo en este momento al menos, pero definitivamente si analizamos cómo se produce la enfermedad, podría ser un factor de riesgo si es que no se controla. Entonces sí, todo cuadro inflamatorio gástrico puede condicionar o es un factor adicional para el desarrollo de un cáncer gástrico. Ahora, usted hablaba hace un momento que esto no tiene género y edad, pero en su mayoría de casos, dentro de las investigaciones que más hay en nuestro país, se da este cáncer en personas adultas y en etapas Sí, ya avanzadas de la edad, de tercera edad, vamos a decir. Este proceso, hay una esperanza de vida ya un poquito adentrando al tema, antes de irme a esa pregunta, quisiera detenerme aquí. Los síntomas principales, entonces, para poder identificar un posible cáncer de estómago podría ser el ardor que usted mencionaba. ¿Qué otra cosa o detalle? claro. Los síntomas principales, voy a presentar baja de peso, como digo que es un síntoma principal en cáncer. Como digo, una baja de peso ponderal, pérdida del 10% del peso promedio de un paciente, que disminuye en el lapso de unos 6 meses, es lo primero. El dolor, la epigastralgia, no es el término, pero es un dolor en la boca del estómago, ese dolor tipo ardor, que a veces no sé, incluso después de la ingesta de las comidas, porque a veces no, empieza a arder el estómago, uno tiene hambre, come algo y le pasa. Pero en este caso come y sigue la molestia, sigue ese malestar, ¿no? También puede, incluso no hay cánceres que debutan con sangrado, porque como es una úlcera, en buena cuenta, un tumor que está infiltrando la pared del estómago, genera ruptura de los vasos sanguíneos que están irrigando el estómago y genera un poco de sangrado. Y eso puede generar que esa sangre vaya por el tracto intestinal y cuando uno hace deposiciones, hace unas deposiciones oscuras, color negro, como Mm, el café pasado, ujú. eso se le llama melena, entonces son Pero deposiciones ese es en oscuras que etapa puede presentar avanzada, el doctor, paciente. disculpe que lo corte aquí. ¿Ese es en una Puede etapa ser, avanzada puede, o una etapa inicial? no necesariamente, puede ser en una etapa inicial, puede ser un paciente con un cáncer localizado que debute con un sangrado. No Ujú, quiere decir que sea un cáncer avanzado, pero es un factor de riesgo y lo puede descompensar al paciente. ujú. Incluso hay pacientes que debutan así, no tienen ningún síntoma, ni dolor, ni náuseas, ni ningún malestar, y de pronto empiezan con deposiciones oscuras. El paciente llega a la consulta y está tranquilo, pero está con su sangrado. Entonces, justamente esa es una de las dificultades por las cuales el cáncer de estómago se detecta a destiempo, porque las molestias son menores y a Mm. veces ese es el problema que tenemos, ¿no? Nosotros, personal de salud y personal que no es de salud, tendemos a minimizar los síntomas propios. No vamos a la consulta. Solo cuando ya la molestia es muy fuerte y cuando ya la molestia es muy fuerte, el cáncer ya avanzó. Ese es el problema. Casi un 50%, 40-50% son cánceres de estómago diagnosticados ya en etapas avanzadas, en las cuales ya es un cuadro más complejo. Por eso, la importancia de identificar los síntomas. El dolor, la epigastralgia, puede haber un poco de náuseas, sensación de llenura precoz, paciente come y se llena rápido, come un poquito de medio plato, en lo que estaba acostumbrado a comer un plato entero, come la mitad y se empieza a llenar. Entonces, algo está pasando ahí, necesito una evaluación. Entonces, para poder empezar a hacer el diagnóstico. Dentro de los síntomas principales son eso. Esto es importante, doctor, lo que acaba de mencionar. En cuanto a los diagnósticos, a todo esto, pero esto último que acaba de indicar, con respecto a los exámenes, ¿con qué exámenes se debe de estar acompañado? Y esta es una pregunta que nos ocurre mucho en consulta, ¿no? Con nuestros pacientes que de repente fueron al médico, a un médico general, o fueron a un médico de repente que no tenía mucho conocimiento al respecto y le hizo un chequeo, un palpado, unas ciertas cosas y no se acompañó con otros exámenes auxiliares que permitieron identificar con mayor exactitud un posible cáncer. ¿Con qué exámenes debe de estar acompañado? Por favor, aquí todas las personas que se están conectando o que nos van a ver después, importante entender este aspecto, doctor. Sí, díganos, por favor. Claro. Cuando nosotros ya tenemos la sospecha de que hay digamos, ¿no? Sospecha de que puede haber un cáncer, un paciente mayor, como digo, mayor de 40 años o un adulto mayor, mayor de 60 años que tiene síntomas, lo importante es
como le digo, la evaluación médica primero, para que haya un examen físico y que nos pueda orientar en el, digamos, en el diagnóstico del cuadro. Ahora, si vemos que es un cuadro, que es un dolor persistente, hay una baja de peso y yo sospecho que hay un cáncer activo, la primera prueba que deberíamos tener es una endoscopía. La Ujú, endoscopía digestiva alta es la prueba que nos va a permitir observar el tracto digestivo, o sea, la vía digestiva alta, para poder determinar si hay alguna lesión sospechosa de un cáncer. ¿Por qué? Porque es básicamente la prueba consiste en que ingrese una cámara, básicamente, a través de un tubo, un dispositivo que ingresa a nivel de la boca e ingresa hasta la cámara gástrica. Y mediante esa cámara que está ahí pueden visualizar todo el trayecto del tubo digestivo hasta el estómago. Entonces van viendo si hay alguna lesión sospechosa que sea un cáncer. Si cuando el gastroenterólogo, que es el especialista que hace esa endoscopía, ve alguna lesión sospechosa, porque por imagen, cuando yo veo esa lesión, puedo decir si parece o no parece cáncer. Si esa lesión parece un cáncer, el gastroenterólogo va a biopsiar esa lesión y va a sacar una muestra para llevarla a un estudio con un patólogo que va a analizar las células de ese tejido que ha sacado y va a determinar si eso es un cáncer o no. Esa es la primera prueba que se necesita cuando hay una alta sospecha de que un paciente esté presentando un cáncer. Entonces, con ese resultado que emite el patólogo, nosotros tenemos la confirmación si es un cáncer de estómago y el tipo histológico, que en estómago es muy importante también, porque de eso va a depender el manejo. ujú. Ok, y entonces estamos hablando que el primer punto sería la endoscopía. Una ecografía podría ser una ecografía abdominal, podría ayudarnos como Las una primera ecografías no son, sospecha. lo que pasa es que la ecografía no va a ser una prueba tan sensible como para determinar eso. La ecografía es una prueba que nos permite ver lo que nos va a poder permitir ver, en todo caso, no solamente va a ser un engrosamiento del estómago, pero un engrosamiento del estómago puede ser causado por otros tipos de patologías y no necesariamente un cáncer. Si yo tengo un paciente que ya ha bajado de peso, que tiene un antecedente de sangrado de repente, o que ya sus molestias son muy marcadas, para no perder tiempo antes de una ecografía, yo sí preferiría una endoscopía. La ecografía de repente podría ser como una prueba digamos, ¿no? De tamizajes, si es que tengo una sospecha o antecedentes de cáncer, mejor dicho, y quiero, no sé, como que descartar, pero no puedo acceder a una tomografía, puedo hacerme una ecografía, pero no sería la primera prueba de inicio. De hecho, en los diagnósticos actuales para cáncer de estómago, la ecografía no forma parte de esas pruebas. Sé que es una de las pruebas que están más al alcance de los pacientes, pero en el caso de cáncer de estómago, justamente por esta alta mortalidad, no nos podemos tomar el tiempo de hacerle una ecografía y tener esa duda. Si ya tenemos la sospecha clínica, tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico a la brevedad. Entonces, por eso sí, personalmente sí prefiero el tema de la endoscopía en estos casos. En muchos de los casos, los pacientes, por ejemplo, le he escuchado mucho, no sé si aún ocurre esto en salud, pero desisten de hacerse la endoscopía porque había esta costumbre, no lo sé si, por eso si continúa, que no se hacía la endoscopía Ujú. con anestesia, ¿no? Sino que la persona tenía que pasar la manguerita así como estaba, entonces eso le incomodaba y descartaba y no quería hacerse este chequeo por el temor al examen, ¿no? Claro, ¿Es así aún? ¿Esto es lo que ocurre? ¿O hay otra metodología que se puede utilizar y que nos ayude? Porque imagínese, siendo una prueba tan importante y se descarta por temor a aplicársela, muy similar a lo que pasa claro, con la próstata, que muchas veces los varones no desean claro. hacerse este descarte por el temor a la prueba que tienen, ¿no? Del palpado. Entonces, ¿sigue ocurriendo esto, doctor? No, en la actualidad, de hecho, la endoscopía es un procedimiento prácticamente de rutina para el gastroenterólogo. O sea, todos los gastroenterólogos que salen formados saben, o sea, salen sabiendo cómo hacer una endoscopía. De hecho, el manejo, ¿no? Y la colocación de anestesia para disminuir los síntomas y las molestias, de hecho, que se da, sí se aplica una anestesia para que el paciente sienta menos.
Ahora, es cierto que de todas maneras después del procedimiento les va a quedar como un pequeño ardor, una pequeña molestia, que va a ir pasando, o sea, es pasajera, no es permanente. O sea, sí lo van a sentir, o sea, sería mentirles decirles, sabe que ya no va a sentir absolutamente nada. Sí les va a generar una molestia, pero en general es una molestia que es tolerada y que sí se utiliza una anestesia para el procedimiento. ¿Mm? Pero como le digo, es algo que es tolerable y de hecho, digámoslo así, valorando el temor o el riesgo, beneficio, eh, creo que el beneficio supera el riesgo, ¿no? Es Básicamente porque mucho es un mayor. procedimiento bastante, sí, es un procedimiento bastante tolerable y que no implica mayores riesgos. No, no hay un riesgo así muy marcado con esos procedimientos. Ujú. Comprendo, doctor. Entonces, estamos quedando que la endoscopía es un elemento importante. Doctor, tenemos algunas preguntas de Sí, algunas claro. personas que se están conectando. María Elena Bustamante, gracias, buenas noches, gracias por conectarte. Miriam Limper, bienvenida, gracias por conectarte, buenas tardes, también buenas noches para ti también. María Elena Bustamante Aguilar nos comenta, ¿los medicamentos antiinflamatorios producen cáncer al estómago? Eso es lo que nos comenta. Y aquí también aprovecho porque me hacían otra pregunta por interno, doctor, y importante si estos medicamentos, también para las personas que han recibido quimioterapia y que pasan por un proceso, pues donde la quimioterapia pues ingresa directamente al estómago, lo daña, que está perjudicial dentro de los mitos. En muchos de los casos las personas suelen creer o pensar, y no sé qué tanto es el riesgo, que después Claro. de haber recibido quimioterapia pueden desarrollar un cáncer de estómago por ello. Ya. Con respecto a la primera pregunta, el uso de los antiinflamatorios, los AINES, como los conocemos, eh, como les había hablado al inicio, ¿no? Un cuadro inflamatorio gástrico, sea la causa, puede ser un factor adicional para el desarrollo del cáncer. Ahora, una vez más, que haya estudios que hayan demostrado que el consumo de AINES crónico desarrolle cáncer, no lo hay. El factor de riesgo que tiene mayor asociación hasta la fecha sigue siendo la presencia del Helicobacter pylori. Ujú. Pero sí, el uso de AINES está asociado al desarrollo de úlceras gástricas y gastritis crónica. Eso sí está demostrado y es un hecho que está presente. Por eso es que el consumo de AINES no se recomienda por uso prolongado. Y de hecho tiene que tener mucho cuidado porque incluso también hay cuadros de hemorragias digestivas altas asociadas al uso de AINES. O sea, es más probable que haya un cuadro de sangrado por el uso excesivo de AINES que incluso por el propio cáncer gástrico. Entonces, es importante también bueno, todos sepamos eso para también tener un control sobre el uso de los antiinflamatorios que a veces por otros tipos de enfermedades lo consumen. Pacientes con Ya, enfermedades como por crónicas, ejemplo, reumatismo. claro, como por ejemplo un antiinflamatorio donde hay este elemento que usted nos habla, ¿cuál sería el más frecuente? Por ejemplo, las Lo, personas que utilizan constantemente, porque hay personas que pues se automedican con mucha frecuencia porque le dolió el estómago, porque tiene una alergia, o porque es la persona de las alergias que está tomando miles de pastillas, miles de cosas y se toma uno que otro. O sea, ¿cuánto sería, vamos a decir, el rango de medicamentos que podrían estar generando un daño, ¿no? Porque imagino que también afecta el hígado de alguna manera. ¿Cómo sería en este caso con el estómago? claro, en el caso primero de los AINES, que son los más usados, es el diclofenaco, que es básicamente lo Es, que suelen usar cuando hay un dolor agudo, sobre todo en una caída, un golpe, un accidente. Suelen usar el diclofenaco intramuscular. También cuando hay algún proceso inflamatorio, ¿no? Duele, no sé, también igual un golpe, una caída, pueden usar naproxeno, el ibuprofeno, que son los AINES principales y que son los que generan las mayores molestias gastrointestinales, ¿no? Entonces, no hay una dosis tope, porque justamente esta reacción varía de paciente a paciente. Cada paciente reacciona diferente a la medicación. Pero sí, hablamos de un uso crónico de AINES cuando ya se da, digamos, ¿no? En pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? A veces una artritis o una artrosis, pacientes adultos mayores que tienen dolores crónicos, tienden a usar esta medicación. Entonces, cuando ya hay un uso constante, más de 3 meses hasta 6 meses seguidos, ya puede generar un riesgo aumentado para un sangrado. Por eso no se recomienda que se automediquen, porque hay otros medicamentos que no necesariamente son AINES que pueden ayudar a controlar este tipo de dolores. Por eso la importancia, una vez más, de una evaluación
médica para poder Ujú. orientarlos mejor. Los Hay AINES son perso- buenos, sí, pero no siempre. sí, pues hay personas que andan con el botiquín en la mano, ¿no? Andan con el Exacto. autobotiquín ahí tomándose y algo que a veces no se ve es que tú puedes reducir el dolor, pero no sabes qué está generando ese dolor. Y eso es algo importante que las Ujú. personas no suelen tomar conciencia. Entonces, me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, me duele la espalda, me tomo una pastilla para el dolor de espalda, pero no sabes por qué realmente te duele la cabeza o de repente tienes una tumoración o de repente tienes algún diagnóstico crónico que no lo sabes y lo estás tratando solamente Claro, aliviando el dolor y no sabes a profundidad qué es lo que puede estar ocurriendo. El estómago, sí. doctor, ahora hablando ya propiamente del diagnóstico del cáncer de estómago, ¿cuáles son las facetas, cuáles son los esquemas que normalmente se atraviesa por un diagnóstico? El paciente llega y le dicen, usted tiene cáncer de estómago, ya el diagnóstico está dado, está postulado. ¿Cuánto son las fases o las etapas? ¿Cumple también primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? No lo sé. ¿Cuáles serían las Ya, fases de este cáncer? listo. Lo primero que hacemos cuando ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Se hizo esa endoscopía, había la sospecha, salió el resultado de la biopsia que le hicieron y nos confirma que es un cáncer. Lo que tenemos que definir es dónde más hay enfermedad. Y eso nos, digamos, nos permite definir el estadio clínico, el famoso estadio clínico que lo Ujú, conocen como estadio clínico uno 2 3 o 4. En el caso del cáncer de estómago son estadio clínico hasta 4. ujú, Y nos permite, esa estadificación es básicamente para medir el pronóstico del paciente. ¿Qué es lo que buscamos con cada paciente? Porque un paciente con un cáncer gástrico estadio clínico uno no va a ser lo mismo que un paciente con estadio clínico 4 definitivamente. Entonces, los estadios clínicos básicamente nos permiten saber si el cáncer está localizado solamente en el estómago, si el cáncer, aparte de estar en el estómago, tiene compromiso de los ganglios alrededor del estómago, y si el cáncer ya avanzó más allá del estómago y compromete otros órganos. En general, el cáncer de estómago, cuando avanza a otros órganos, suele irse al estómago o suele irse al peritoneo, que es un tejido que envuelve todos los tejidos, todos los órganos intraabdominales. Hay como un tejido que envuelve esos órganos. Eso se llama peritoneo. Y cuando el cáncer se va ahí, se llama carcinomatosis. Eso también es un cáncer avanzado. Normalmente el cáncer gástrico, como decía, se va al hígado, se va al retroperitoneo y en algunos casos también puede hacer metástasis en el pulmón y en los huesos. Entonces, básicamente definimos esos tres escenarios y en función a esos escenarios es que vamos a plantear las opciones de tratamiento. Para poder definir justamente si dónde más está el cáncer, necesitamos sacar una tomografía completa con contraste. Entonces, cuando tenemos la sospecha, lo mínimo es tener una evaluación clínica, si hay la sospecha, una endoscopía más biopsia que confirme el diagnóstico, y si ya lo confirmamos, tener una tomografía completa, tórax, abdomen y pelvis con contraste. De inicio no sería necesaria una tomografía cerebral porque el cáncer gástrico no suele irse al cerebro, así que no estaría indicado, solamente es tórax, abdomen y pelvis. Con esa información nosotros como oncólogos podemos llegar a un estadio clínico y en función a eso poder explicar cuál es el paso a seguir, porque cada estadio clínico tiene un manejo diferente. Entonces, básicamente con eso podemos definir cuál es la conducta. ujú. Es importante saber luego ya de tener este diagnóstico y la fase o la etapa. ¿Cómo es el tratamiento? Algunos pacientes son operados, se les extirpa una parte. ¿Cuáles son las opciones con respecto al estómago? ¿No? Yo recuerdo, y lo hablo por experiencia propia, pues mi abuela tuvo cáncer de estómago, estamos hablando de hace 35 años atrás, ¿no? ¿Cómo sería este proceso? En Normalmente, general, ujú, no, no, bueno, en sí, sí. general, justamente para poder explicarles un poquito de eso, eh, con respecto a todos los diagnósticos oncológicos en general, me gusta siempre hacer una revisión para que tengan los conceptos un poco claros.
Tenemos las siguientes opciones para el manejo del cáncer en general. Como, bueno, la mayoría ha escuchado, la quimioterapia es una alternativa para el manejo del cáncer, que ahorita vamos a explicar, ¿no?, en qué estadios o cómo se usa, pero la quimioterapia es una herramienta que nosotros usamos para la mayoría de cánceres. Ujú, La radioterapia también es una alternativa que está, digamos, que está disponible para nosotros y lo usamos también en algunos cánceres, dependiendo del estadio clínico. La cirugía es una opción también cuando el cáncer es localizado y también lo vamos a tener como una herramienta útil para el manejo del cáncer en general. Pero también esas son digamos, las herramientas o los tratamientos clásicos que la mayoría conoce. Pero actualmente, y también justo revisando la página, he visto que también han tenido una charla con el doctor George sobre plataformas genómicas, así es. que también había conversado y había explicado muy bien el doctor sobre en qué consiste y cuál es la importancia y la relevancia de estos estudios. Actualmente en la oncología, aparte de lo que hemos mencionado, existe digamos, una oncología de precisión, ¿no? En la Ujú, cual estudiamos las plataformas genómicas y las características moleculares del cáncer y en función a eso se determinan tratamientos específicos dirigidos hacia digamos, el tipo de cáncer que cada uno tiene. Entonces, ahí también existe la inmunoterapia, las terapias target biológicas que son dirigidas, como les comento, en estos cánceres mediante estos estudios. Eh, y básicamente eso es lo que actualmente se está desarrollando en la actualidad. Entonces, todas esas herramientas son las que contamos nosotros como oncólogos para tratar el cáncer. Ahora, estas herramientas no se aplican igual para todos los cánceres, que eso también me parece importante porque a veces en la consulta vienen pacientes preguntando, doctor, pero yo he claro. visto que A la mí me hicieron inmunoterapia, igual esto, me hicieron sí, lo otro igual, claro, ¿no? y no aplica igual para todos los cánceres. Cada cáncer es diferente. Es importante que la gente conozca que existen estos tratamientos, pero es importante que un oncólogo pueda orientarlos sobre en qué cánceres se utiliza, porque no todos funcionan igual. Ahora sí, hablando un poco más específico del cáncer gástrico. Como habíamos hablado al inicio, el cáncer gástrico lo dividimos, por decirlo así, en términos sencillos, en tres. Cuando el cáncer está muy localizado, solamente está en las paredes del estómago y no ha avanzado más hacia adentro, por decirlo así. Cuando tenemos un cáncer gástrico que está comprometiendo los ganglios que están alrededor. Y cuando tenemos un cáncer gástrico que ya avanzó a otros órganos. Entonces, el cáncer que está muy localizado en el estómago es el cáncer estadio clínico 1, el más localizado. Entonces, cuando tenemos un cáncer muy localizado, estadio clínico 1, que está solamente en la pared superficial del estómago, el manejo es resección quirúrgica, cirugía. Va directo a cirugía, no requiere un tratamiento previo a la cirugía. Lo pueden operar al paciente, si es que es factible la cirugía, porque ahí hay que analizar la edad del paciente, cómo está, en qué condiciones está el paciente, o podrían no operarlo necesariamente y hacerle una resección de esa tumoración por vía endoscópica. Por endoscopía también podrían eliminar ese cáncer estadio clínico 1 localizado. Son las dos opciones que se manejan. Entonces, se hacen cualquiera de esos dos procedimientos e igual ese tejido, ese cáncer que van a sacar, lo van a llevar a estudiar y ahí tendremos nueva información para ver si va a requerir un tratamiento complementario o no. Si de verdad se confirma que es un estadio clínico 1, si de verdad confirmamos que era un cáncer muy localizado, quedará ahí, se le opera, sea por cirugía o por endoscopía, y el paciente quedará en controles, seguimiento y controles, con exámenes de sangre y de repente algún examen de imagen posterior. Pero básicamente ese sería el manejo para un estadio clínico muy localizado, por decirlo así. ¿Sí? Ujú. Eh, Con respecto, con respecto al cáncer de estómago, que ya no está tan localizado y que aparte tiene compromiso de los ganglios alrededor del estómago, o sea, quiere decir que el cáncer se da a los ganglios que están alrededor del Ujú. estómago, eso es equivalente a un estadio clínico 2 y a un estadio clínico 3, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un estadio clínico 2 o un estadio clínico 3, a grosso modo, lo mejor, lo que se ha demostrado que tiene más beneficio para el paciente es darle tratamiento con quimioterapia antes de llevarlo a una cirugía. Entonces,
nosotros normalmente cuando estamos en ese escenario damos quimioterapia con intención de reducir el tumor, achicar el tumor y disminuir el tamaño de esos ganglios. ¿Para qué? Para que el cirujano, una vez que yo haya dado mi tratamiento, pueda hacer una mejor cirugía y pueda sacar toda la enfermedad. La función de la cirugía es erradicar toda la enfermedad con la cirugía. Si el cirujano no va a poder sacar toda la enfermedad, no tiene sentido la cirugía de estómago, en cáncer de estómago. Entonces, cuando estamos en esos estadios clínicos, damos quimioterapia, 4 cursos normalmente de quimioterapia. Según la respuesta a la quimioterapia, lo llevamos a una cirugía, se saca toda la enfermedad, se sacan los ganglios y posterior a eso tengo que continuar con más quimioterapia. Otro bloque de 4 quimioterapias más. ¿Por qué? Justo hoy día tuve un paciente que me preguntó, ¿por qué debo continuar con más quimioterapia si ya me sacaron toda la enfermedad, doctor? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, lo que nosotros vemos en tomografía, ¿no? Habíamos conversado que la tomografía es importante porque me permite ver si hay enfermedad o no, pero las células tumorales son microscópicas, eso nosotros no lo vamos a ver. Puede Ujú. ser que ya le haya sacado todo el tumor y todos los ganglios, pero pueden quedar por ahí células tumorales dando vueltas por el cuerpo y eso no lo vamos a ver. La única manera de tratar de destruir esas células tumorales cancerígenas que todavía quedan es con la quimioterapia posterior a la cirugía. Entonces, esa es la importancia de darle quimioterapia después de la cirugía. Con todo eso, disminuimos según el estadio clínico, 2 o 3, disminuimos entre un 70-80% la probabilidad de que vuelva a aparecer. Pero también es importante eso, disminuye la probabilidad, no la desaparece, disminuye la probabilidad. Por eso la importancia de los controles De los posteriores. No es controles que ya, doctor, ya preventivos. terminé el tratamiento y ya no voy a la consulta, no voy por nada. Ujú, No, tiene que haber un seguimiento porque el cáncer puede volver a aparecer. Lo que hacemos nosotros es disminuir el riesgo básicamente. ¿Sí? ujú. Eh, para el estadio clínico 4, este, hablamos de un cáncer ya avanzado, cáncer metastásico, un cáncer que ya se fue a otros órganos. Entonces, estadio clínico 4 es sinónimo de un cáncer avanzado, es sinónimo de un cáncer metastásico, ¿sí? Cuando estamos en un cáncer avanzado metastásico, ya el escenario es completamente diferente. Porque en la mayoría de casos ya no vamos a buscar la curación, porque ya no solamente está en el estómago, lastimosamente el cáncer ya avanzó a otras Avanzado partes a otro órgano. y va a ser muy difícil que logremos la curación. Lo que buscamos en ese escenario es control de enfermedad, mejorar los síntomas del paciente, porque obviamente un paciente con un cáncer avanzado ya llega con muchos más síntomas. Llega con dolor, con malestar general, con náuseas, no puede comer, se llena rápido, tiene sangrado. Entonces es un paciente que ya está muy complicado. Pero el objetivo de la quimioterapia en este escenario es controlar la enfermedad, disminuir síntomas y aumentar la sobrevida del paciente. Lastimosamente, cuando un cáncer ya está avanzado, las opciones que tenemos de curación son muy, muy bajas y básicamente estamos orientados a dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se da en estos casos? Es quimioterapia. La quimioterapia es lo que está actualmente indicado para el tratamiento de un cáncer avanzado. Aparte, se le puede dar tratamientos dirigidos, ¿no? Si es que el paciente presenta ciertas mutaciones, como en el caso del cáncer gástrico, hay una mutación que se llama HER2, que de estar presente en el paciente, se le puede dar un tratamiento adicional con trastuzumab, que también se usa en otros tipos de cánceres, como el cáncer de mama, por ejemplo, pero que se le da junto con la quimioterapia y eso nos ayuda a disminuir la carga tumoral, disminuir los síntomas y aumentar un poco la sobrevida del paciente. Pero como les digo, sí es muy importante saber sobre qué es lo que estamos hablando. Y se los digo así, porque también he tenido pacientes que he visto particulares que a veces les ofrecen una idea diferente. Mm, Lastimosamente, si bien que las tomemos terapias otra, que tomemos. moleculares Ujú. y las terapias target nos van a ayudar, tenemos que saber sobre qué estamos hablando, porque esas terapias también son costosas, son caras. Entonces, sobre qué es lo que vamos a hacer, el esfuerzo que vamos a hacer y qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente. Y como les digo, eso también es muy importante. ¿Por qué?
Porque en todos los escenarios que hemos hablado que damos quimioterapia, tenemos que entender que la quimioterapia es tóxica. La quimioterapia va a generar síntomas, va a generar malestar, también va a generar náuseas, vómitos, pero estamos buscando algo. Entonces, este paciente que tiene un cáncer avanzado tiene que saber que tiene un cáncer avanzado y qué es lo que estamos buscando para que decida si es que quiere ir al tratamiento o no. Porque es muy importante, ¿no? Porque esa parte del acompañamiento del paciente con un cáncer avanzado que requiere tratamiento, es vital, es muy importante. Yo tengo en lo personal pacientes que habiéndoles dado toda esta explicación, pacientes que deciden ir a la quimioterapia y hay pacientes que no quieren ir a la quimioterapia Ujú. porque hay efectos muy tóxicos y sabiendo que tienen una enfermedad avanzada y que ya no estamos buscando curarlo, deciden tener los meses que tengan de vida tranquilos, sin los efectos tóxicos de la quimioterapia, que es una posibilidad, son alternativas en buena cuenta. Al Y final, es esta una decisión decisión siempre es del propia, ¿no? Pero paciente. también es un riesgo. Es un riesgo, claro, pero como le digo, o sea, siempre es muy importante el consentimiento informado y hablar abiertamente sobre la enfermedad. Creo que lo peor que puede haber es tenerle miedo al cáncer, porque Ujú. cuando uno le tiene miedo es cuando toma a veces decisiones que no son, o mejor dicho, no es que sean adecuadas, inadecuadas, simplemente son decisiones que después cuando pasa algo dices, no, pero yo no supe, no me enteré, no me dijeron, no me Claro, guiadas explicaron. más por la desesperación del momento, Exacto, y guiadas por claro, un hecho probatorio, concientizado en lo que está viviendo la persona y en las ventajas que también podrías obtener después de, ¿no? Es un tema, es claro, bueno, es un voto de confianza a la salud, a la ciencia, creo yo. Es un voto claro. de Es, confianza. son varios factores que se toman en cuenta, ¿no? O sea, la parte oncológica y la parte médica somos nosotros los que lo definimos, pero hay factores adicionales para la toma de la decisión, solamente para la toma de decisión, factores propios del paciente, factores religiosos, factores sociales, socioeconómicos, que motivan al final a un paciente a, digamos, iniciar un tratamiento o desistir de él, ¿no? O sea, cada paciente es diferente y al final esa decisión es muy personalizada siempre, sobre todo en estos estadios clínicos avanzados. Ujú. Doctor, uno de los aspectos que he visto en algunos cerezos cuando han recibido la quimioterapia en el cáncer de estómago, y también creo que es algo importante nuevamente, que no todos los cánceres son iguales, todas las quimioterapias tampoco son iguales, y aquí quisiera derribar de repente un poco o poder aclarar este mito de que se cae el cabello. Por ejemplo, he visto en algunos pacientes o cerezos, como nosotros los llamamos, que cuando afrontan el cáncer de estómago y han tenido una quimioterapia, no se les ha caído el cabello. El medicamento es diferente, por ejemplo, a un cáncer de mama, a un cáncer de huesos o un cáncer de repente de próstata. ¿Podría de repente darnos mayores alcances de este punto, doctor? Claro, hay varias drogas, ¿no? Varios agentes quimioterápicos que pueden generar caída del cabello y otros no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay en el esquema, ¿no? De un paciente que recibe una quimioterapia, hay ciertas drogas que, por ejemplo, como el fluoracil o oxaliplatino son los nombres de las drogas. Estas drogas, por ejemplo, no generan caída del cabello, pero hay una droga que se llama docetaxel que está también dentro del esquema de los pacientes que van a ir a cirugía, de estos pacientes que habíamos hablado con enfermedad localizada, que damos una quimioterapia con intención de llevarlo a una cirugía. Ujú. Esta droga docetaxel que está incluida en el esquema sí genera caída del cabello. Entonces, siempre va a estar este temor y si hay una duda con respecto a eso, tiene que preguntar, doctor, ¿esta quimioterapia que me está proponiendo va a generar caída del cabello o no? La mayoría de veces no lo genera, pero si recibe esta droga, sí lo va a generar. Entonces, es importante la comunicación, porque va a depender mucho del esquema. No todas las quimioterapias generan caída del Y este punto es importante porque incluso lo he escuchado muchas veces en consulta, lo dicen. Tengo la duda de que si el medicamento de que estoy llevando mi radioterapia, y me he encontrado con otras pacientes que están también llevando quimioterapia y no se les ha caído, y se les ha caído el cabello, ¿y por qué a mí no? De repente lo que está pasando es que me están colocando un medicamento que no corresponde y por eso no es tan bueno y por eso no se me cae. Mire, mire toda esta historia que se teje Claro, alrededor, y por eso existe este programa, algo que compartir para realmente derribar estos mitos
que son tan importantes y que generalmente elevan la ansiedad y a veces se terminan por romper la adherencia al tratamiento, ¿no? O sea, terminan por alejar al paciente o descartar por no tener esta información de manera adecuada. ¿Qué Sí, opina al justamente, respecto? Ujú. sí, justamente con lo que has mencionado, yo, bueno, yo soy mucho de conversar con mis pacientes en la consulta, por eso me demoro. Entonces, Sí, justo yo conversando con alguno de estos pacientes, sí, pues las expectativas son altas a veces y siempre en las salas de, por ejemplo, ¿no? En el hospital, yo trabajo en el hospital de Almenara, en las ujú. salas de quimioterapia los pacientes están a la espera, ¿no? Entonces, cuando están a la espera, conversan entre ellos, pues, sí, yo recibí esta quimioterapia y van conversando sobre qué tratamientos han recibido. Y muchas veces, por ejemplo, no hay una expectativa alta. Dices, no, doctor, yo voy a empezar quimioterapia, pero quiero saber si voy a recibir la quimioterapia roja o la quimioterapia blanca. Es Entonces, un eso poco del también, por mito del ejemplo. cáncer de mama, ¿no? Que le han puesto Sí, roja y blanca. Yo nunca le y había la, puesto, y pero mm, sí, pero sí. es algo muy común, por ejemplo, en los Ujú. pacientes que yo he visto, y es explicarles, ¿no? Eso es el cáncer de mama, no es aplica para el cáncer gástrico, por ejemplo, son otros medicamentos, son otros efectos, entonces, cuando ya uno les explica es como que ya baja la ansiedad, la expectativa ya está un poco, digamos, más aterrizada y sabemos sobre qué es lo que estamos trabajando. Entonces, sí, como dices, es muy importante el tema de la concientización y sobre todo la explicación. O sea, para mí en lo personal, siempre el tema de explicar las cosas ayuda a tener un paciente más concientizado, a mejorar la adherencia al tratamiento. Y justo asociado a eso, y me hiciste la pregunta hace un rato que no terminé de contestar, el uso de la quimioterapia en pastillas, que también a veces uno le ingiere, si bien puede generar molestias gástricas, no es que va a generar un daño mayor al estómago. Una vez más está el principio de riesgo-beneficio. Yo estoy dando tratamiento de quimioterapia en pastillas porque sé que le va a ayudar al paciente. Claro, Sé que le va a generar molestias gástricas, entonces voy a dejar medicación para proteger el estómago, para disminuir el ardor, el dolor, en paralelo con la quimioterapia. Pero es lo que está indicado, o sea, no es que la quimioterapia en pastillas me va a hacer mucho más daño, porque es lo que va a terminar de erradicar el cáncer. Entonces, eso es importante, pues, lo mencioné porque me acabo de acordar que no contesté hace un rato la pregunta, para que lo tengan en cuenta. Pero sí, es muy importante todos estos factores, como les digo. La adherencia al tratamiento es fundamental y la relación con su médico también es muy importante. y aquí en este punto es importante entender, yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando tuve una lesión cerebral, pues estuve como 13 meses tomando una serie de medicamentos, que son como cerca de 25 pastillas diarias que tomaba por el tratamiento, y recuerdo que, como usted indica, paralelamente a los medicamentos tenía que tomar unas vitaminas y tomar algunos elementos adicionales para proteger el estómago, porque era un bombardeo de medicamentos increíble y entonces Claro. había, y por tanto tiempo, cerca de un poco más de un año, entonces lógicamente el cuerpo tenía que estar protegido, ¿no? Y de hecho no quedó ninguna huella y como dice mi papá, creo que estaba tan protegido mi estómago con todas las verduras que había consumido durante el resto, toda mi vida que estaba protegidísima, ¿no? Pero qué importante nuevamente la alimentación sana, la alimentación basada en adecuados alimentos, verduras, comidas, estar protegidos, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que puede surgir en el tiempo. Doctor, otra pregunta importante, ya el tiempo nos va a ganar ahorita, justamente aquí María Bustamante, María Elena nos ha hecho una pregunta. Bueno, en otro programa hablamos sobre la braquiterapia, pero igual, doctor, si puede de repente explicarla nuevamente. He escuchado que después de la quimioterapia hay la braquiterapia, creo se escribe así, claro, ¿en qué consiste? Ok, adelante, doctor, si puede de repente responder esta pregunta. Ah, ya. Sí, la braquiterapia en buena cuenta es dar radioterapia mediante unos dispositivos localizada, direccionada. En buena cuenta es radioterapia, pero la braquiterapia se usa en casos de cáncer de cervix y también podríamos usarla en cáncer de próstata, pero no tiene un lugar en cáncer gástrico. La braquiterapia no se usa en estos casos. Como le comento, como es una radioterapia dirigida mediante dispositivos, justamente para el cáncer de cervix, ¿no? Como a veces el acceso del canal cervical es más difícil para poder irradiar esas zonas,
se complementa, ¿no? Se da radioterapia y luego se le da la braquiterapia mediante estos dispositivos. Lo mismo para el cáncer de próstata, pero no tiene un real efecto, o sea, como término de braquiterapia. Ahora, algunos cánceres gástricos sí se les da radioterapia, o sea, radiación directa, ¿no? Directa, ¿en qué caso? Por ejemplo, si hay un paciente que está con un sangrado agudo, está indicada la radioterapia para parar el sangrado. Entonces, en ese caso, sí, yo tengo que dar radioterapia, pararé el sangrado y una vez que ya estabiliza el paciente, le para el sangrado, podré hacer todo lo que ya hemos conversado, darle quimioterapia, llevarle una cirugía, entre otros. Entonces, sí hay indicación de radioterapia en cáncer gástrico, pero son para casos seleccionados, ¿no? Cuando también hay compromiso a veces de ganglios, o muchos ganglios han quedado, porque a veces la cirugía no he podido sacar todo y quedan ganglios por ahí, podría darle radioterapia a esa zona también. Entonces, obviamente, si habláramos ya de cada detalle, podríamos pasarnos horas hablando del cáncer gástrico, pero a grosso modo tenemos que entender que sí hay un lugar para la radioterapia en cáncer gástrico, pero va a ser como una medida complementaria y no aplicable para todos los cánceres. A grosso modo he tratado de resumir más o menos cuál sería un manejo así muy resumido de cada uno de ellos, como para que lo tengan en cuenta, pero sí, una vez más, la idea es que tengan las ideas en la mente para cuando quieran hacer alguna pregunta, porque lastimosamente el cáncer ha aumentado mucho estos últimos años y ahora un familiar, un amigo, un conocido, un vecino tiene cáncer. Siempre, Se está lastimosamente. convirtiendo Entonces, en una enfermedad sí, crónica prácticamente, ¿no? y es Se ha justamente convertido. por los factores que conversábamos, ¿no? El estilo de Ujú, vida, la dieta, el consumo de alcohol, tabaco, entre otros. Entonces, es una enfermedad crónica que nos alcanza a todos. Entonces, tenemos que estar informados para poder orientarnos mejor y poder tomar mejores decisiones. Así ujú. que, bueno, yo una vez más creo que ese es el camino a seguir para el manejo de todos los cánceres en general. Ujú. Doctor, aquí voy a preguntarle, voy a recomendarle, gracias primero por responder esta pregunta. De igual manera, María Elena Bustamante, te invito a ver nuestra sesión número 33, donde hablamos exclusivamente de la radioterapia, ¿no? Sesiones pasadas puedes encontrarla en el YouTube o a través de esta página sesión 33, y ahí justamente hemos hablado con nuestro invitado, el doctor Luyo, conversamos sobre la radioterapia y él habló de todo el proceso de la radioterapia, de la braquiterapia y de los diferentes, por si te interesa seguir profundizando del tema, de repente estás en una etapa o tú o algún familiar y te podría servir. Y otro aspecto ya para ir cerrando, doctor, en primer lugar, saber cómo las emociones, que son un factor muy importante, podría para usted dentro de su trayectoria, dentro de su experiencia, cómo las emociones influyen dentro de la ingesta de los alimentos y estas famosas úlceras y estas, famosos cuadros que surgen, porque sabemos que la emoción, que también nos la comemos, que también la ingerimos, que también la contraemos y se queda ahí atada, también puede generar repercusiones, ¿no? Y lo sabemos las personas que de alguna manera los cerezos que han pasado por este proceso de quimioterapia, cuando, si recordarán, o algún familiar, cuando están con un estado emocional caótico o colapsado, lo primero, o un nivel alto de estrés, inmediatamente también afecta a este estómago. Puede la situación, en resumen a todo esto, puede nuestras emociones ser un factor de riesgo para este cáncer de estómago. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo ve en este Sí, tiempo que vivimos en definitivamente, tanto estrés, como en tanto decimos? estrés, claro. Ujú. Sí, y sobre todo a raíz de la pandemia que nos ha tocado vivir hace unos años, el nivel de estrés y ansiedad ha crecido, ha aumentado mucho en la población. Y sí, o sea, desde un punto de vista objetivo, el estrés y la ansiedad puede generar un cuadro de úlceras. De hecho, existen úlceras gástricas asociadas al estrés, causadas por estrés, porque aumenta la concentración de ácido clorhídrico y se destruye el tejido a nivel gástrico y genera úlceras. Y como le habíamos hablado desde un principio, todo cuadro inflamatorio, por ahí le suma un punto más el riesgo a poder generar un cáncer. Y no solamente en el desarrollo, sino durante todo digamos, todo el acompañamiento del Todo el diagnóstico del cáncer. tratamiento.
todo el tratamiento, porque, o sea, una vez que diagnosticamos el cáncer, o sea, lo primero es el impacto cuando alguien se entera que tiene cáncer. Ese es el primer choque emocional para el paciente y para la familia. Luego de saber que va a tener que recibir quimioterapia. Ese es el segundo golpe, por decirlo así. Cuando Y después está luego los recibiéndola. efectos, después cuando lo recibe, los efectos secundarios que le chocan, ¿no? Y ahí viene el otro. Y después el otro que también es muy importante, cuando ya no puede comer por la quimio, porque está con malestar, con náuseas, el tema nutricional es muy importante para nuestra sociedad, ¿no? O sea, alguien que no come, o sea, un día que alguien no come ya está preocupado, está realmente preocupado, entonces está angustiado y me ha pasado que llegan los pacientes angustiados a la consulta porque no pueden comer un día o 2 días y tenemos que explicarle que es parte de la quimioterapia, que son síntomas que pueden suceder. Tratamos de mejorar el tema de las náuseas, pero el paciente de verdad llega angustiado. Y como yo, en lo personal, siempre le digo a todos los pacientes, ¿no? Nosotros vemos la parte médica, el tratamiento, la quimioterapia, los efectos adversos y cómo manejar todo eso. Pero hay dos cosas que tanto paciente como familia son los que tienen que ayudarnos a nosotros en esa parte que están en el día a día con el paciente. El tema nutricional y el tema emocional, que son los dos factores que necesitamos de acompañarnos, porque como también siempre les digo, nosotros podemos dar el mejor tratamiento oncológico del mundo, pero si no está acompañado de un soporte nutricional, un soporte emocional, un soporte familiar, social, muchas veces, por más que demos lo mejor del mundo, no va a haber una respuesta al tratamiento. Entonces, esos factores sí son muy importantes para el manejo adecuado del cáncer. El manejo del cáncer es multifactorial, incluye oncólogos, incluye psicólogos, incluye enfermeros, incluye nutricionistas, incluye a todo el personal que pueda estar involucrado para un manejo adecuado. Ujú. Excelente, doctor. Por eso nació desde el Jardín de los Cerezos, una ventana para no solamente brindar nosotros desde la profesionalidad como psicooncólogos, poder dar este soporte emocional de educar sobre educar, porque hay que Claro. educarnos nosotros mismos, aprender a que las emociones hablan en nuestro cuerpo y también podemos aprender a gestionarlas y no porque hayamos aprendido a vivir de una manera, tiene que ser así siempre. Nosotros podemos también reaprender en bien de nuestra mejor calidad de vida, en bien de nuestra salud. Por eso siempre está este programa como una ventana y también está la atención personalizada y también los grupos de acompañamiento mutuo. Entonces, solo ya para finalizar, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales con respecto al cuidado de este tratamiento, de este cáncer de estómago? ¿Cuáles serían los elementos importantes con los que concluiría ella? A ver. Creo que lo principal, como les comento, es un diagnóstico temprano. Primero, antes que eso, incluso los factores de prevención. O sea, todos tenemos que empezar por cambiar los estilos de vida saludables. O sea, empezar a tener hábitos más adecuados en las ingestas de comida, comer a nuestras horas, tratar de comer en lugares seguros, tratar de disminuir la ingesta de las comidas en las calles, eh, tratar de no fumar, de no estar en exposición a estos factores que sabemos que una u otra manera van sumando, ¿no? Hacer ejercicio, actividad física, o sea, son estilos que deberían estar presentes en todas las personas. Tenemos que empezar de poco a poco, empezar a cambiar esos estilos. Creo que es lo primero y lo que nos va a ayudar a prevenir un poco el cáncer. Y lo otro es que cuando ya tenemos síntomas, ya tenemos sospecha de que hay por ahí, ¿no? Alguna enfermedad, tenemos que acudir tempranamente a las evaluaciones, sea con un médico general, o un médico especialista, un gastroenterólogo, un oncólogo, pero pasar una evaluación médica es importante. La atención primaria es muy importante para la prevención en salud. De hecho, en los puestos de salud hay paquetes de atención integral, que eso lo maneja el MINSA, ¿no? Paquetes de atención integral en salud, donde le hacen controles a todas las personas por lo menos 3 veces al año para saber cómo están sus niveles de hemoglobina, para ver cómo está la función hepática, es lo mínimo que deberían tener. Y si ya hay molestias mucho mayores, acudir tempranamente a un médico. Más aún, si tienen antecedentes de pacientes con cáncer, familias, padres directos o tíos, abuelos, con mayor razón, nunca está de más un chequeo. De repente no es nada y todo bien, pero de repente ya era un cáncer y lo diagnosticamos temprano y se puede curar. Entonces, es importante el chequeo y los controles tempranos. Y sobre todo, no tenerle miedo al cáncer. La palabra cáncer en la actualidad no es sinónimo de muerte.
en la actualidad no funciona así. Siempre y cuando lo saquemos a tiempo y hagamos caso y sigamos las indicaciones, se pueden hacer muchas cosas. O sea, no, ya no es así como antes era el cáncer igual a muerte, ya no es así y bueno, en lo posible tratar de quitarse esa idea de la cabeza porque justamente ese es el inicio de los miedos y los temores. Pensamos que ya no hay nada más que hacer, entonces ya no hacemos nada y ya seguimos así. Entonces, no es así, siempre acudan a los controles, tenemos que hacerle la lucha al cáncer de todas maneras porque es lo más importante, siempre tenemos que estar en pie de lucha ante esto. Y como le digo una vez más, si tienen dudas, consultas, siempre pregunten a alguien que sepa un poquito más, de repente un amigo, un vecino, siempre pregunten, nunca se queden con la duda, siempre conversen, indaguen, averigüen y confíen en su médico, siempre los médicos estamos abiertos a preguntar. A veces es complicado por los tiempos, pero siempre nos daremos un tiempo para hacerle o responder las dudas que tengan. Gracias, doctor. Bueno, Milagros Pacheco, creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. Ella nos preguntaba cuál es la mejor manera de prevenir el cáncer de estómago y desde qué edad, ¿no? Justamente al inicio del programa, igual te invitamos a que lo veas desde el inicio. El doctor se refería que hoy en día no tiene una edad, hay casos que se empieza desde pequeños, ¿no? Desde jóvenes sea, en realidad no lo sabemos, ¿no? No sabemos con exactitud. Lo importante es estar atentos a las alertas. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos dado la atención el día de hoy y hemos aprendido junto a usted, hemos conocido un poco más, hemos dado una revisión profunda, hemos hecho una endoscopía al estómago para poder saber un poco más acerca de este diagnóstico. Tú que te estás conectando recién o que nos has acompañado desde el inicio, te invitamos a compartir. Si te pareció interesante esta ponencia, si te pareció importante, postéalo ahora mismo dentro de tus redes para que sean más personas las que se mantengan informados acerca de este diagnóstico. Recuerda que la primera alerta o mejor herramienta que puedes tener a tu alcance es conocer la trayectoria del diagnóstico, la trayectoria del tratamiento, y así vas a poder tener mayores recursos para afrontarlo con un pronóstico con mejores resultados. Entonces, eso es una herramienta importante para ti. Asimismo, aprovecho antes de desconectar esta sesión de hoy invitar a todos, a todas las personas que el día domingo 5 de noviembre, perdón, sí, el domingo 5 de noviembre, terminan las inscripciones del programa de la campaña Gotas de Esperanza, que es gotasdeesperanza.pe, lanzado por Agua San Carlos, y también en auspicio con la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, AMPE, que ahí lo ven ahí conectado en mi pantalla. Entonces entra a gotasdeesperanza.pe, conéctate si tienes cáncer de mama o conoces a alguien que ha tenido cáncer de mama para que se anime a recibir este acompañamiento psico-oncológico. Esto es muy importante lo que hablaba el doctor, ¿no? Hay revisiones integrales, hay paquetes gratuitos, hay promociones de chequeos, hay muchas veces todas las formas posibles, pero a veces nos quejamos porque las instituciones no dan el mejor servicio o porque estamos saturados. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros que estamos sanos o que qué estamos haciendo para prevenirlo? ¿Qué estás haciendo tú en este momento ahí mientras me miras? ¿Te parece interesante? ¿Estás haciendo algo para disminuir esa saturación y prevenir para no llegar a un cuadro 4, a una etapa 4 de un proceso? ¿Estás haciendo algo para prevenir? Si no lo estás haciendo, te invito a hacerlo ahora. Y te invitamos a acompañarnos como todos los jueves. En esta sesión especial ha sido a las 9, pero el próximo jueves nuevamente volvemos a las 8 de la noche y te invitamos a seguirnos y conectarte en cada uno de nuestros programas a través del Facebook en vivo y luego por YouTube, en el LinkedIn y también por Instagram. Te esperamos a través desde el Jardín de los Cerezos. Doctor Malpartida, ha sido un gusto tenerlo hoy día con nosotros y les agradecemos y nos vemos el próximo jueves.
9 de noviembre a las 8 de la noche en nuestro podcast Algo que compartir por Desde el Jardín de los Cerezos. Hasta pronto, doctor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.